bendiga siempre, mi querido hermano y hermana en Cristo Jesús. La paz de parte de Dios nuestro Padre en Jesucristo nuestro Señor, en su Santo Espíritu, sea contigo y todos los tuyos. Demos gracias al Señor, porque Él es bueno, porque su amor perdura para siempre. Demos gracias al Señor de señores, porque es eterna su misericordia. Sonríe, que Cristo te ama. Dios no nos creó para que buscáramos la felicidad. Él nos hizo, nos creó felices para nosotros compartir la felicidad que llevamos dentro con los demás. No buscarla, no la vamos a encontrar fuera de nosotros porque ya Dios la puso dentro. No busque fuera de ti lo que ya Dios puso dentro. Hay que dar gracias a Dios por todo, mi querido hermano y hermana. Todo es ganancia en Dios. Mientras el Espíritu Santo nos está manifestando eso que acabamos de escuchar, que no busquemos la felicidad fuera de nosotros, porque está dentro, Dios la puso dentro. Inmediatamente el Espíritu Santo me dice en Gálatas 4:6, en Gálatas 4:6, proclame esa palabra para que haya convicción, para que esté solidificado el mensaje en lo que estamos escuchando, que no es palabra de hombre, es palabra de Dios. No busque fuera de ti lo que ya Dios puso dentro, su presencia. Es cierto, Él es omnipresente, ni el universo puede contenerlo. Pero hasta dónde llega el amor de Dios, no le busquemos medida, no la tiene. La medida del amor de Dios es amarnos sin medida. Gálatas 4:6-7. Antes de proclamar la palabra que Dios ha manifestado para hoy, también como hemos dicho siempre, quien guía esta experiencia espiritual de rinconcito de bendiciones, un gimnasio espiritual, es el mismo Dios en su Santo Espíritu. Por lo tanto, lo que el Espíritu diga es lo que vamos a hacer. Gálatas 4:6-7. Ustedes ahora son hijos, y como son hijos, Dios ha mandado a nuestros corazones el espíritu de su propio Hijo, que clama al Padre, Abba, o sea, Padre. De modo que ya no eres esclavo, sino hijo, y siendo hijo, Dios te da la herencia. Dios ha mandado a nuestros corazones el espíritu de su propio Hijo. A nuestros corazones por gratuidad, a ese hombre, a esa hija, a ese hijo de Dios interior, somos templo del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, no busquemos fuera lo que ya Dios puso dentro. Hay que compartir ese ya no soy yo el que vivo, es Cristo que vive en mí. Así que vamos a compartir la palabra, mi querido hermano y hermana. Según se vayan conectando, vamos a ir compartiendo el mensaje de vida eterna. Vamos a compartir el mensaje de la paz, el mensaje de la fe, de la esperanza, del amor. Cada uno de nosotros ha sido elegido por Dios para Él manifestarse en nosotros y a través de nosotros manifestarse a los demás, siendo cada uno de nosotros mensajero de la paz de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a proclamar la palabra en el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo del 1 al 10, y después iremos al versículo 19. Usted sabe que yo me imagino que usted tiene su Biblia, porque la Biblia es el camino al cielo. La Biblia es el camino al cielo. Entonces, aunque se proclama de esta manera, el capítulo 3, versículo del 1 al 10 y después el versículo 19, respondamos a ese regalo de Dios. Vamos a alimentar el alma, vamos a alimentar el espíritu con su palabra. Y siempre ir, participar a la Santa Eucaristía, pan vivo bajado del cielo. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida en mí, vida eterna. La palabra de Dios se proclama, se comparte, se discierne, se medita, se escudriña, se reflexiona, porque es palabra de Dios, en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a compartir, hermano, vamos a compartir el mensaje del primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo del 1 al 10. Ese Samuel hoy es cada uno de nosotros. Escuchemos bien. Ese Samuel con nuestro nombre y con nuestro estado de vida es cada uno de nosotros en la palabra hoy. El joven Samuel servía a Yahvé bajo la mirada de Elí. En este tiempo la palabra de Yahvé era muy rara y las visiones poco frecuentes. Ese día estaba Elí acostado en su cama. Sus ojos estaban tan débiles que ya no veía. Todavía no se había apagado la lámpara de Dios. Y Samuel estaba acostado en el santuario de Yahvé, allí donde estaba el arca de Dios. Yahvé lo llamó. Samuel, Samuel, respondió, aquí estoy. Corrió donde Elí y le dijo, aquí estoy, ya que me llamaste. Elí le respondió, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y Samuel se fue a acostar. Yahvé lo llamó de nuevo, Samuel, Samuel. Se levantó y se presentó ante Elí. Aquí estoy, le dijo, puesto que tú me llamaste. Elí le respondió, yo no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Samuel no conocía todavía a Yahvé. La palabra de Yahvé no le había sido todavía revelada. Cuando Yahvé llamó a Samuel por tercera vez, se levantó y fue a ver a Elí. Aquí estoy, le dijo, ya que me llamaste. Elí comprendió entonces que era Yahvé quien llamaba al muchacho y le dijo a Samuel, anda a acostarte. Si te llaman, responde, habla Yahvé, que tu servidor escucha. Y Samuel volvió a acostarse. Yahvé entró, se detuvo y llamó igual que las veces anteriores. Samuel, Samuel, respondió, habla, que tu servidor escucha. Y dice en el versículo 19 de ese mismo capítulo 3 del primer libro de Samuel, Samuel había crecido, Yahvé estaba con él y sus palabras nunca dejaban de cumplirse. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mi querido hermano y hermana, es una bendición inmensa, hermano y hermana. Aquí acabamos de escuchar que todavía Samuel no conocía la palabra de Dios. No se le había revelado, era muy poco conocida la palabra de Dios. Nosotros cada uno hoy es Samuel, pero a la diferencia de que se nos ha revelado la palabra de Dios en cuerpo, en carne, sangre, alma y divinidad. Nuestro Señor Jesucristo, la manifestación de Dios. Qué bonito, hermano y hermana, que cada uno de nosotros con nuestro nombre ha escuchado en este día, en esta mañana, en este ahora, la llamada de Dios. Ahí con tu nombre, no lo voy a mencionar porque hay varios, pero con tu nombre, con ese nombre que alguien eligió para nosotros. Dios hoy nos ha llamado como Samuel. Y dice que lo llamó una vez, lo llamó dos veces, lo llamó tres veces. Y ese número 3, hay que entender esto. Es un número infinito porque representa en la Sagrada Escritura a un Dios infinito trino, Padre Creador, Hijo Salvador, Espíritu Santo Santificador. Pero es un número completo, la llamada de Dios es completa y siempre permanente. Pero nosotros no sabemos el último aliento de vida, no lo conocemos el día ni la hora. Y hay que cada día despertar y aprovechar esa llamada de Dios que nos llama como a Samuel. Y qué bonito, hermano y hermana, qué bendición, qué conveniente sería que cada uno de nosotros, con esa gracia de Dios, responda cada mañana al despertar, al el resplandor de la luz de un nuevo día. Aquí estoy, Señor. Habla, que tu siervo, tu sierva escucha. Un diálogo. La oración es un diálogo de los hijos con el Padre. La palabra de Dios es la respuesta del Padre para sus hijos, que somos cada uno de nosotros. Mi querido hermano y hermana, anda a acostarte. Si te llama, responde, habla, que tu servidor escucha. Y volvió a acostarse. Yahvé entró, se detuvo. Dios se detiene.
Hay que aprender a detenerse. Hay que aprender a detenerse. Pero la palabra detenerse aquí no es dejar de hacer las cosas. Detenerse es entrar en uno mismo y encontrarse con ese Espíritu de Dios que ha sido infundido en nosotros. Por eso el ser humano, mi querido hermano y hermana, como dice Osea 4:6, vive languideciendo. Dice, mi pueblo languidece por falta de conocimiento. Usted sabe que la mayoría de personas, para no generalizar o decir todos, no son felices, no reconocen la felicidad en ellos porque buscan la felicidad en algo, en un carro, en una casa. Eso es parte, esos son adheridos de felicidad en el matrimonio. Todo es una bendición, pero no se puede buscar fuera lo que ya Dios puso dentro, porque nos cansamos, nos agobiamos, nos agotamos, nos vamos muriendo en el camino si no tenemos esa intimidad, ese encuentro personal con aquel que ha decidido infundirse en nuestros corazones. Yo sé que algunos de ustedes, aunque pueden volver a verlo, no se habían conectado cuando Dios nos hablaba de esto en Gálatas 4:6. Ese Dios que llamó a Samuel, ese Dios que nos llama a cada uno de nosotros con una misión, y es una misión de eternidad. Dice Gálatas 4:6-7, te invito a que escriba, a que por ahí lo pongas en un lugar, este texto bíblico, y cada día, cada momento que tú tengas la bendición y la oportunidad, lo haga esto, ¿no? Que reconozca cuál es la relación filial de Dios con nosotros. Gálatas 4:6-7 dice la palabra, ustedes ahora son hijos, y como son hijos, Dios ha mandado a nuestros corazones el espíritu de su propio Hijo, de Jesús, que clama al Padre Abba, o sea, Padre, de modo que ya no eres esclavo, sino hijo, y siendo hijo, Dios te da la herencia. Dios te da la herencia. ¿Cuál es la herencia? ¿Cuál es la herencia que Dios nos tiene reservada para nosotros? Su gloria, hermano y hermana. Que no hay dinero, no hay larga vida, no hay nada que compre eso, es por gracia de Dios. Y es cierto, hay que esforzarse, hay que trabajar, hay que disfrutar la vida, pero sobre todas las cosas, nunca olvidarnos de Dios. Porque sin Él, la vida se gasta. Sin Él, la vida termina en ruina. Y no sabemos ni el día ni la hora, hermano. Y esto no es cosa de temor. Esto no es cosa de uno entrar en pánico en la palabra. Porque temor de ofender a Dios, claro que sí. Pero no entrar en pánico. No ver la vida como algo que pasa y ya. No. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu sierva te escucha. Hermano y hermana, y escuchemos lo que dice la palabra en Primera de Samuel en el capítulo 3, pero ya en el versículo 19. Recuerde, ese Samuel es cada uno de nosotros con nuestro nombre y con nuestro apellido que Dios nos ha llamado. Samuel, con tu nombre y mi nombre, había crecido, Yahvé estaba con él y sus palabras nunca dejaban de cumplirse. Con ese Samuel que cada uno de nosotros que ha crecido, que ya no está en el vientre de mamá, que ya nació, que ya se ha hecho adulto, y aunque sea niño, vamos creciendo, aunque sean niños, pues pueden escuchar este mensaje porque es palabra de Dios. Yahvé, Samuel había crecido, Yahvé estaba con él y sus palabras nunca dejaban de cumplirse. Hermano y hermana, la palabra de Dios nunca deja de cumplirse en lo que se adentran, en lo que se hacen humildes, en lo que reconocen que de Él venimos y a Él regresamos y decimos en cada amanecer, en cada plan, en cada proyecto, en cada decisión de la vida, como dice Samuel, pero cada uno de nosotros hoy en el capítulo 3, primero de Samuel, versículo 10, Yahvé entró, se detuvo, llamó igual que las veces anteriores a Samuel. Samuel, Samuel, respondió, habla que tu servidor escucha. Él nos ha llamado. Vamos a orar y vamos a orar con la palabra de Dios. Cuando oramos con la palabra de Dios, tenemos nuestras oraciones personales privadas que nacen del corazón y esa oración de Dios todas las escucha. Pero cuando oramos con la palabra de Dios, también le estamos diciendo a Dios, no solamente creo en que tú existes,
sino que creo en ti, creo en tu voluntad, creo en tu palabra. Y es lo que vamos a escuchar ahora mismo, hermano. Vamos a orar y vamos a escuchar cuál es la relación también que hay en la oración. En este rinconcito de bendiciones, un gimnasio espiritual, cuando usted entra, cuando usted se conecta, cuando nos conectamos a esa gracia, a ese manantial de la misericordia de Dios, que Él mismo ha bautizado con ese nombre, rinconcito de bendiciones, un gimnasio espiritual. Oremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De la carta de Pablo a los Hebreos, hoy a nosotros, palabra de Dios, capítulo 4, versículo del 14 al 16. Es una oración, palabra de Dios. Se conecta nuestra mente con nuestro labio y nuestra mente y nuestros labios se conectan con nuestro corazón para que nuestro corazón, nuestra mente y nuestro labio estén conectados al corazón de Jesús, al corazón de Cristo. Tenemos pues un sumo sacerdote excepcional que ha entrado en el mismo cielo, Jesús, el Hijo de Dios. Esto es suficiente, mi querido hermano y hermana, para que nos mantengamos firmes en la fe que profesamos. Nuestro sumo sacerdote, Jesús, no se queda indiferente ante nuestras debilidades, pues ha sido probado en todo igual que nosotros, a excepción del pecado. Por lo tanto, mi querido hermano y hermana, y este indigno siervo de Dios, por lo tanto, acerquémonos con plena confianza a la sede, al trono de la gracia de Dios, a fin de obtener misericordia y hallar la gracia del auxilio oportuno. Acerquémonos con plena confianza. Acerquémonos a ese Dios que es nuestro Padre con plena confianza. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Aquí estoy, envíame. Habla, Señor, que solo una palabra tuya bastará para sanarme. Esto es suficiente para que nos mantengamos firmes en la fe que profesamos. Nuestro sumo sacerdote no se queda indiferente, no está mirando para los lados o para atrás mientras estamos viviendo la situación de la vida. Muy por el contrario, Él se hizo igual a nosotros en todo, excepto en el pecado, para que nosotros entendiéramos que Él se hizo esa humanidad porque Él conoce nuestra humanidad. Él fue que nos formó en el vientre de nuestra madre, Dios Padre, y se hizo carne, se hizo hombre en Jesucristo, para que nuestra humanidad se divinificara, entráramos a esa parte divina, a ese ámbito divino. Por lo tanto, acerquémonos cada día, en cada oración, en cada momento, con plena confianza a la gracia, al trono, a la sede de la gracia, de la gloria de Dios, a fin de se obtiene la misericordia y hallamos la gracia del auxilio oportuno de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia, la paz y el amor de Dios colmen tu vida, tu casa, tu familia, tu hogar. Que nuestros planes y proyectos hoy y siempre estén cimentados, fundamentados sobre la soberana y eterna voluntad de Dios, la roca firme que es nuestro Señor Jesucristo. Recordemos siempre y muestra de ese amor que perdura para siempre y que nada ni nadie nos puede apartar del amor de Dios es que Él, así como Samuel, siempre se cumple su palabra en nosotros. Siempre se cumple su palabra en nosotros. Recordémoslo siempre en nuestra fe que profesamos, mantengámonos firmes, porque nada ni nadie nos puede apartar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Comparte el mensaje. En este mundo Dios nos ha traído y somos nosotros ese regalo de Dios, mensajero de la paz, cada uno de nosotros. Doy gracias a Dios por ti. Que tenga un santo y bendecido día junto a todos los tuyos. Paz y bien.